Sí, jóvenes, vamos a continuar con las clases. Bien, estamos resolviendo este ejemplo de fracciones molares, donde acá hemos indicado hallar la fracción molar de cada sustancia en una solución que contenga 40 gramos de agua y 60 gramos de ácido nítrico. Lo primero que estamos haciendo acá es calcular el número de moles, tanto del agua y del ácido nítrico, ¿no? Ya lo calculamos en este caso para el agua, el cual nos dio 18 gramos mol, ¿no es cierto? 18 gramos mol es en este caso el peso molecular del agua, pero aplicamos esa formulita de que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, 40 gramos, que es la masa del agua, dividido entre 18 gramos mol, que es su peso molecular, llegamos al resultado de 2.22 moles, ¿no? De igual manera vamos a proceder en este caso para el ácido nítrico, o sea, para el, diremos, HNO3, ¿no es cierto? ¿Cuál será su peso molecular? Antes calcularemos este peso molecular, el cual va a estar representado, ahí indicaremos, de la siguiente forma, similar al que hicimos para el agua, ¿no? Para el agua decimos entonces el HNO3. En este caso participa un hidrógeno, ¿no? Acá vamos a tener directamente 1 por 1 sería, ¿no? El resultado directamente va a ser 1. Nitrógeno. Participa directamente un nitrógeno. Entonces acá vamos a tener 1 por... Pero la masa atómica del nitrógeno es 14, ¿verdad? ¿No es cierto? Si ustedes revisan su tabla periódica, siempre fíjense en problemas de este tipo, tengan presente su tabla periódica, ¿sí? En esta tablita van a encontrar la masa atómica de los diferentes elementos, ¿no? Acá está, ¿no es cierto? Vayan viendo esta tabla periódica y van a encontrar ya las masas atómicas, o también los pesos, en este caso, atómicos. ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, para el nitrógeno es 14. Entonces, por lo tanto, esta relación directamente va a ser 14. ¿No es cierto? Pero, en cambio, tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? Entonces, acá decimos 3 por, en este caso, perdón, oxígenos, no hidrógenos, ¿no? Acá no participa el hidrógeno. Entonces acá vamos a tener la relación de 3 por del oxígeno, sabemos que es 16, su masa atómica, ¿no? 16 por 3, 48, ¿verdad? ¿Sí? Entonces realizamos la suma, ¿no? De 1, 14 y 48, directamente nos va a dar, en este caso, 63 gramos mol. Por lo tanto, hemos calculado el peso molecular de ese compuesto, ¿verdad? Entonces, por tanto, ya vamos a poder calcular el número de moles, donde nuevamente vamos a aplicar esta formulita, ¿no es cierto?, de que el número de moles es igual al, dijimos, a la masa de la sustancia dividida entre su peso molecular. En este caso, la masa de este elemento, dijimos, es 60, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, 60 gramos dividido, en este caso, entre su peso molecular, que es 63 gramos mol. Entonces, realizando esta operación, vamos a poder calcular precisamente el número de moles. Ustedes también pueden hacer este cálculo. El resultado sale 0,292, en este caso, moles. ¿De acuerdo? Pero este número de moles, por si acaso, vamos identificando
es para el ácido nítrico precisamente, pues el HNO3. ¿De acuerdo? Este otro número de moles era para el agua, ¿no? El cual hemos obtenido 2.22 en este caso moles. Ahora sí, ya podemos calcular las fracciones molares. Entonces acá decimos fracción molar, indicaremos fracción molar. Más antes vamos a calcular, a ver, indicaremos del solvente, o del soluto también puede ser, ¿no? Del soluto decimos. Pero el soluto en este caso es el ácido nítrico, ¿no es cierto? Entonces, calculando para el ácido nítrico, indicaremos entonces fracción molar, diremos para el HNO3, ¿no es cierto? Y va a ser definida en este caso como moles del soluto, moles indicaremos en este caso del soluto, dividido entre el número total de moles, ¿no? De los dos, en este caso, elementos, ¿no es cierto? Estamos hablando, en todo caso, a ver, moles del solvente, diremos, o moles del soluto, como ustedes quieran, más indicaremos entre los moles del solvente. Bueno, algo así más o menos, moles del solvente, ¿no es cierto? Es por lo tanto, esta fracción molar del ácido nítrico va a estar dada, ¿sí? El número de moles del soluto del ácido nítrico, como ustedes notarán acá, bueno, hemos representado con este resultado precisamente, ¿no? Estamos hablando de cuánto es soluto. Estamos hablando de 0,952, ¿verdad? ¿No es cierto? En este caso, hablando de este elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar el 0,952, en este caso moles, ¿no es cierto? Y vamos a dividir entre la suma precisamente de estos dos elementos, ¿no es cierto? Estamos hablando de moles del solvente más el del soluto. Pues del soluto hemos obtenido acá, bueno, 0,952 en este caso moles, ¿verdad? Y vamos a sumar en este caso del solvente. Del solvente es 2.22 moles, ¿no? 22 moles. De esta forma vamos a calcular la fracción molar, les repito, del ácido nítrico, ¿no es cierto? Fíjense, cuando se habla de fracción molar, ya no utilizamos el porcentaje, ¿no? Como en el anterior caso, ¿no es cierto? Inmediatamente el resultado seguramente nos va a dar menor a 1, ¿no? Entonces acá hacemos esta operación, ¿no es cierto? Y ya el resultado que nos da es 0,3, ¿sí? Ustedes también pueden ir haciendo esta operación, ¿no es cierto? Creo que da 0,299, etcétera, pero redondeando, llegamos a la conclusión directamente de 0,3, ¿no? 952. Sumamos en este caso el 2.22, ¿no es cierto? Y luego lo que vamos a hacer es realizar esta división, 952, y dividido precisamente entre la memoria. Da 0,3, ¿no? ¿No es cierto? Hay algunos decimales más, pero bueno, podemos redondear a 0,3. De esa manera calculamos la fracción molar del ácido nítrico. Ahora, ¿cuál será la fracción molar, en este caso, del agua? Donde este elemento llega a ser el solvente, ¿no? El ejemplo que estamos realizando, ¿no es cierto? Entonces acá decimos fracción molar, fracción indicamos molar, pero del solvente. Indicamos del solvente. Entonces vamos a
aplicar esta formulita, fracción molar, en este caso del agua, ¿no? ¿Verdad? Va a ser igual a moles del solvente, ¿no es cierto? Dividido ahora entre el número total de moles. Bueno, podemos representar directamente número total de moles, ¿no? Por lo tanto, esta fracción molar, en este caso del agua, va a ser igual a ¿qué? Moles, en este caso del solvente, ¿no? El resultado que hemos hallado era 2.22, ¿verdad? ¿Sí? Para el agua, 2.22 en este caso moles. ¿No es cierto? Y luego vamos a dividir entre el número total de moles. En este caso otra vez sumando 2.22 moles. ¿No es cierto? 2.22 moles. Pero más también en este caso de 0,952 también moles. Entonces, de esta forma vamos a calcular la fracción molar del agua, ¿no? Que llegaría a ser el solvente en este caso. ¿Sí? A ver, realizamos toda esta operación. ¿Cuánto sale? Fíjense, realizando toda esta operación, es decir, todo nos va a dar algo así como 0,699 y algunos decimales más, ¿verdad? ¿Sí? Y aquello directamente se puede redondear a 0,7, ¿no? ¿No es cierto? Entonces va a ser en este caso igual a 0,7. ¿Sí? La fracción molar en este caso es el agua. Entonces, de estos resultados ustedes podrán notar también de que la suma, por tanto, diremos, sumando estas fracciones molares, por tanto, la fracción molar del ácido nítrico, ¿no? Más la fracción molar, en este caso del agua, ¿no es cierto? Copiando sus resultados, vamos a tener 0,3 más el 0,7. Y este resultado, fíjense, tiene que dar 1 necesariamente. Si estamos hablando de fracciones molares. ¿De acuerdo? Entonces vamos representando de esa forma. ¿Sí? A ver, para que vayamos familiarizándonos sobre la forma de cómo hallar rápidamente los pesos moleculares. Veamos este otro ejemplo. A ver, entonces acá coloco ejemplo. Estamos hablando de fracciones molares. Este ejemplo voy a plantear de la siguiente forma. Por ejemplo, decir, hallar la fracción molar de cada sustancia. Hallar la fracción molar, les indico. La fracción molar de cada sustancia, diremos, de cada sustancia, indicaremos, en una solución que contenga, en una solución, bueno, en una solución indicamos que contenga, diremos, a ver, 115 gramos de alcohol, 115 gramos indicaremos de alcohol. Ustedes se acuerdan la fórmula química del alcohol o del etanol. ¿Cuál es esa fórmula química? A ver, les recuerdo. Carbono 2, hidrógeno 5 y acá el radical oxidídrico. ¿Es la fórmula, verdad? Del alcohol. ¿Sí? O del etanol, que es lo mismo. ¿No? Este tipo de fórmulas ya las vimos en la parte de química orgánica. ¿No es cierto? Y 49 gramos de ácido sulfúrico. Y 49 indicaremos gramos de ácido
sulfúrico. Bueno, 49 decimos, acá mismo, ¿no? Bueno, no hay problema. 49 gramos indicamos de ácido sulfúrico. ¿Cuál es la fórmula química del ácido sulfúrico? Es H2SO4, ¿verdad? Esta es la fórmula química del ácido sulfúrico. ¿No es cierto? Y acá tenemos el alcohol o etanol, cuya fórmula química está dada por carbono 2, hidrógeno 5, y multiplicada por el radical oxidrilo. ¿Sí? Bien, está planteado entonces el problema. Realizamos precisamente la solución. Ahora bien, similar al anterior ejemplo que hicimos, más antes vamos a calcular los pesos moleculares de estos compuestos químicos, ¿no? Me refiero al del alcohol y también al del ácido sulfúrico. ¿No es cierto? A ver, por ejemplo, decimos peso molecular, indicamos del alcohol, o del etanol, ¿no? El cual, como sabemos, está dada con la formulita de carbono 2, ¿no es cierto? Hidrógeno 5, oxígeno, hidrógeno. ¿Sí? Ahora bien, definiendo, acá tenemos dos carbonos, ¿no? ¿No es cierto? 2, pero sabemos que la masa atómica del carbono en este caso es 12, ¿verdad? ¿No es cierto? Y vamos a tener 24. Hidrógeno 5, acá tenemos 1, 6, ¿verdad? O sea, tenemos 6 hidrógenos. Pero sabemos que en este caso la masa atómica del hidrógeno es 1, ¿verdad? Con lo cual vamos a tener 6 directamente. ¿Sí? Tenemos un oxígeno, ¿no es cierto? En este caso colocamos 1 del oxígeno, sabemos que es 16, ¿no? Y acá vamos a tener directamente 16. ¿Cuánto de esta suma? Vamos sumando y nos da directamente 46, ¿no ven? 46 gramos mol. Este es el peso molecular del alcohol, ¿no es cierto? De igual manera hallamos para el ácido sulfúrico. Peso molecular indicamos en este caso del H2SO4, ¿no? De donde tenemos 2 hidrógenos, en este caso tendríamos 2 por 1, ¿no? Y esto es 2 directamente. Tenemos un azufre, ¿sí? ¿El azufre cuánto es? Vean su tabla periódica, 32, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá vamos a tener directamente 1 por 32, sabemos que es 32. Oxígeno 4, 4 oxígenos, ¿sí? Acá vamos a tener 4 por 16, ¿verdad? ¿Y 4 por 16 cuánto es? 64, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? Y haciendo esta suma vamos a tener, a ver, 8, 98. Estamos hablando de 98 gramos mol. Ese es el peso molecular del ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Ahora bien, decimos, hallando número de moles. Hallando, indicaremos número de moles, ¿no? Tanto del alcohol y también del ácido sulfúrico. Ya podemos calcular, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo vamos hallando esos números de moles? Vamos a utilizar nuevamente la relación de masa sobre el peso molecular. Esa formulita, ¿no? Que ya la vimos en el anterior, o hemos aplicado en el anterior ejemplo.
Entonces, de tal manera que, a ver, por ejemplo, aquí indicamos para el alcohol, ¿no es cierto? Pero el alcohol en este caso vamos a definir como el solvente. Es el solvente en realidad, el alcohol, en nuestro ejemplo, ¿sí? Es para ello vamos a aplicar la formulita a ver, de N1, ¿no es cierto? La relación que vamos a tener nuevamente va a ser la masa del alcohol sobre su peso molecular. Pues por lo tanto, N1 para el alcohol, ¿no es cierto? Va a estar dado en este caso por 115 gramos, que es el dato de la masa del alcohol, dividido entre su peso molecular, el cual hemos determinado 46 gramos en este caso mol, ¿verdad? Hablando por el alcohol, ¿no es cierto? Entonces acá este resultado vamos a hallar en moles. A ver, dividan 115 dividido en este caso 46. ¿Cuánto les da? Yo obtengo 2.5 moles. ¿Sí? De forma similar procedemos en este caso para el ácido sulfúrico. Para el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico en este caso llega a ser el soluto, ¿no es cierto? Donde vamos a aplicar esta vez la formulita, esta vez llamaremos N2, igual va a ser igual a la masa del ácido sulfúrico dividido entre su peso molecular. Por lo tanto, esta N2 va a ser igual a la masa, dijimos, de este elemento. Y esta masa, tal como hemos indicado en los datos, es 49, ¿no? Dijimos 49 gramos, dividido entre su peso molecular, en este caso 98, pues 98 gramos mol. Entonces, de esta manera, este resultado también vamos a hallar en unidades de moles, ¿no? La división de 49 dividido 98 directamente nos va a dar 0,5, ¿no? 0,5 moles, ¿no es cierto? Ahora sí, decimos, fracción molar del solvente. Fracción, indicaremos molar del solvente. Acá el solvente estamos indicando que es el alcohol, ¿no es cierto? Bueno, acá muestra por demás, bueno, acá hemos indicado. Entonces vamos a calcular en este caso con el N1, esta fracción molar, ¿no? Bueno, acá seguimos con número de moles, si no vamos bien, nombraremos así. Fracción molar 1, diremos. Así está mucho mejor, ¿no es cierto? La fórmula que vamos a aplicar va a ser igual a moles del solvente, moles indicaremos en este caso del solvente, ¿no es cierto? Entre número total de moles. Número, indicamos total de moles. Por lo tanto, esta fracción molar, me refiero en este caso al solvente, que es el alcohol, tómenlo muy en cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la operación que vamos a realizar? Moles nos indica del solvente, 2.5, ¿no? ¿Sí? O sea, va a ser igual bueno, directamente, si empezamos acá, 2.5, ¿verdad? Dividido entre el total, bueno, 2.5 moles, ¿no es cierto? Ahora sumando 2.5 y 0,5, acá vamos a tener 3 moles, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esta operación vamos a calcular la fracción molar precisamente del solvente, ¿no es cierto? Y esto va a ser equivalente esta fracción molar a ver, 2.5 dividido 3 va a dar menor a 1, ¿verdad? Si da menor a 1, vamos a tener 0,833, ¿sí? Entonces aclaramos, acá hablando del solvente, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo precisamente al alcohol.
acuerdo? Bien. A ver, ¿cómo calculamos ahora para el ácido sulfúrico? Su fracción molar. Esta fracción molar, esta vez hablando para el ácido sulfúrico, diremos fracción molar del soluto sería, ¿no? Fracción, decimos molar, indicaremos del soluto. ¿No es cierto? Y hablando en este caso del soluto, es el ácido sulfúrico, acá no está por demás aclarar. Estamos refiriéndonos al ácido sulfúrico. Pero la fórmula que vamos a aplicar, acá es similar al que hicimos con el anterior caso, fracción molar, colocamos 2 esta vez, ¿sí? Y va a ser igual a menos que a moles de soluto, ¿no es cierto?, dividido entre el número total de moles. Número total indicaremos de moles. Por lo tanto, haciendo el reemplazo correspondiente, el número de moles, en este caso del soluto, que hemos calculado acá está, ¿no? Hemos hallado 0,5, hablando de moles. Y el número total de moles es 3, ¿verdad? 3 moles. ¿No es cierto? Realizando esta operación, vamos a obtener el valor, indicamos en este caso, de 0, a ver, 2.1 más bien, 1,67 tiene que ser, ¿no? 1,67, ¿no? Da, bueno, con fracciones, pero podemos redondear directamente, ¿no? O podemos aproximar, si ustedes quieren, a 0,167. Esa es la fracción molar, en este caso, del ácido sulfúrico. ¿Sí? De tal forma que, entonces, hallando estos valores, donde, una vez más, se puede comprobar de que la fracción molar del, dijimos, solvente, más la fracción molar, en este caso del soluto, vamos copiando resultados, acá es 0,833, más el 0,167. Fíjense, nuevamente tiene que dar 1. Esta suma. ¿Sí? De toda esa forma, estamos seguros de que el resultado al cual hemos llegado son los correctos. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero que con estos 2 ejemplos haya quedado entendido esta parte de la acción molar. Vamos a pasar ahora a este otro concepto, como subtítulo coloco, equivalente gramo, equivalente, indicamos gramo de compuestos. Equivalente gramo también directamente se representa con las iniciales EQ, acá guión G. ¿No es cierto? Significa tener equivalente gramo, ¿verdad? De compuestos. Aquí indicamos de compuestos. A ver, ¿a qué se refiere el equivalente gramo? Fíjense, en este caso vamos a determinar precisamente de algunos elementos. Por ejemplo, acá, inciso A, voy a colocar, por ejemplo, ¿cuál será el equivalente gramo, por ejemplo, de un ácido, por ejemplo? Indicamos de un ácido, ¿sí? Para un ácido se aplica esta fórmula, también bastante utilizada en estos problemas, de que el equivalente gramo, en este caso de un ácido, ¿no?, directamente está definida, indicaremos, con el peso molecular de un compuesto, ¿no?, y dividido en este caso entre el número de hidrógenos. Colocamos número de hidrógenos. Sabiendo que el hidrógeno en este caso, bueno, va a tener el signo positivo más.
¿no? O sea, actúa con más uno, ¿no ve? ¿No es cierto? Pero acá vas a notar de que el hidrógeno está actuando con su signo positivo. A ver, para ello, vamos a aclarar precisamente con el siguiente ejemplo el número, o más bien el equivalente gramo de este ácido. A ver, por ejemplo, del ácido nitroso, digamos. Por ejemplo, indicaremos del ácido nitroso. ¿Cuál es la fórmula química del ácido nitroso? Es el HNO2. ¿Está correcto? ¿Sí? Del ácido nitroso. Ahora, ¿cuál es su masa molecular? A ver, o su peso molecular. Bueno, peso molecular y masa molecular es lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá les indico masa molecular. Masa molecular precisamente de este compuesto. Me refiero al ácido nitroso, ¿no es cierto? Y notamos de que en este caso está determinado, bueno, a ver, con un hidrógeno, ¿no? Acabamos de tener uno por uno, ¿no? El resultado va a ser uno nada más. Un nitrógeno, ¿no? Acabamos de tener 1 por 14, ¿verdad? ¿No es cierto? Y esto es 14 nada más. Y dos oxígenos, ¿sí? Acá significaría decir 2 por 16, ¿no? Y esto es equivalente a 32. ¿Está bien? Y de esta forma vamos a calcular esta masa molecular. Y como podemos notar, directamente va a ser 47, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de 47. ¿No es cierto? Gramos en este caso. Entonces decimos de que, conociendo ya este dato, entonces indicaremos, ¿verdad? Conociendo este dato, entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar en la formulita que ya conocemos, de que equivalente gramo, equivalente, indicamos en este caso gramo, de este elemento, HNO2, que es el ácido nitroso, ¿no es cierto? Y si bien esa formulita, fíjense, directamente va a ser igual a ¿qué? Peso molecular. El peso molecular en este caso es 47 de este compuesto. Y a la definición nos dice, fíjense, dividido entre el número de hidrógenos. Pero ¿cuántos hidrógenos participan en este compuesto? No hay más que uno, ¿verdad? Entonces, directamente dividimos entre uno. Entonces, el resultado va a ser el equivalente gramo del ácido nitroso, va a ser entonces 47 gramos. Bueno, aquí indico 47 gramos, ¿no es cierto? Precisamente de HNO2. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera vamos a ir identificando equivalente gramo de un ácido. A ver, por ejemplo, del ácido sulfuroso. Bien, a ver, acá decimos entonces, por ejemplo, indicamos del ácido sulfuroso. ¿Cuál será su equivalente gramo? Si estamos hablando de un ácido. El ácido sulfuroso, como ustedes recordarán, la formulita es hidrógeno, azufre, en este caso oxígeno, ¿verdad? H2, ¿está correcto? ¿Cuál es la formulita del ácido sulfuroso? A ver, vayan revisando. H2SO3, ¿verdad? H2SO3, ¿sí? Es la fórmula química del ácido, en este caso sulfuroso. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuál es su masa molecular?
Ustedes ya saben calcular su masa molecular, ¿verdad? Ya también te vas a tardar en este caso dos hidrógenos, significa eso, bueno, 2 por H, acá 2 por 1, y esto directamente es 2, ¿sí? Un azufre, ¿no es cierto? Significa eso 1 por 32, ¿verdad? Y esto va a ser directamente 32, ¿sí? 3 oxígenos, ¿no es cierto? Eso significa multiplicar 3 por 16, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto es 3 por 16? Vayan haciendo operaciones. Da, en este caso, 48, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos 48. ¿Y esta suma cuánto es? Estamos hablando, sin duda alguna, de 82, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en este caso, 82. Y 82 es la masa molecular de este compuesto, del ácido sulfuroso. ¿Sí? Por lo tanto, ya va a ser posible calcular su fracción molar, o, perdón, el equivalente gramo de este elemento. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, decimos equivalente gramo, por tanto, indicamos equivalente gramo, esta vez de H2SO3. ¿Sí? Este equivalente gramo va a ser igual, acá como la formulita dice su peso, su peso o su masa molecular, ¿no es cierto? Hemos hallado 82. Y vamos a dividir esta vez entre el número de hidrógenos que participan en este compuesto. Y ese número de hidrógenos podemos notar en este caso que es 2, ¿no es cierto? Y este resultado nos va a dar el 41 precisamente, ¿sí? Pero 41 decimos gramos, bueno, gramos indicamos de el H2SO3, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma se va calculando el equivalente gramo de un ácido, ¿no? Donde acá les repito, la definición que se utiliza es de que el equivalente gramo de un ácido es igual a su peso molecular o masa molecular, ¿no es cierto? Y dividido entre el número de hidrógenos que tiene este compuesto. En este caso, por ejemplo, en el ácido nitroso tenía solamente un hidrógeno, ¿verdad? Es por eso que hemos dividido entre uno. Ahora, en el caso del ácido nitroso, ¿no es cierto? Perdón, sulfuroso, en este caso, tiene 2 hidrógenos. Y hemos dividido entre 2 su peso molecular. Y hemos obtenido este otro resultado. ¿Sí? Entonces también iremos familiarizándonos con este tipo de operaciones relacionado precisamente con equivalentes gramos. ¿De acuerdo? Entonces hemos aclarado este primer caso con estos dos ejemplos. Pero acá también acostúmbrense directamente a calcular la masa molecular o peso molecular, ¿no? Estos datos, por ejemplo, de pesos moleculares del nitrógeno 14, del oxígeno 16, del hidrógeno 1, ustedes ya lo tienen en la tabla periódica, ¿sí? Solamente vean su tabla periódica y para otros elementos más, y fácilmente podemos determinar ya su masa molecular, ¿no es cierto? En este caso hicimos para el ácido nitroso, y en este otro caso lo hicimos para el ácido sulfuroso. ¿Sí? Bueno, otra vez nos va acabando el tiempo, jóvenes. Vamos a ver otras definiciones después de un descanso de 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos y volvemos.